hay pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. 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 Lucas capítulo 17, versículo 26, para la gloria de Dios. Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos, dice aquí. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que tú nos bendigas estamos reunidos en este lugar para compartir esta palabra. Te damos gracias por habernos traído en paz y en bendición. Ahora rogamos que tú nos ayudes, Señor, y que nos siga bendiciendo. Porque lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes, verán, estos pensamientos que predicó nuestro hermano Branham. El profeta habla aquí y dice así, comienza aquí diciendo: el pecado es como un huevo que se rompe en un plato. Usted tiene un plato, agarra, rompe un huevo con mucho cuidadito. Usted sabe que hay gente que agarra y tira los huevos de una vez en el sartén, pero a veces hay huevos que han salido mal y hay personas que han dañado la comida con eso. Entonces normalmente la persona o lo echa en un vasito o lo echa en un platico, ¿verdad? Y ahí se da cuenta si está dañado o si no está dañado. Pero lo que le quiero decir normalmente, ¿verdad?, es que el profeta dice que es como un huevo que usted lo tiró en el plato. Usted sabe que tira el huevo en el plato y entonces está la clara que le decimos nosotros y está dentro, ¿verdad?, la yema del huevo. El profeta dice, así es el pecado, ponga cuidado. Dice, pero cuando uno remueve esa yema, esta se riega por todo el huevo. Tiene el huevo, lo tiene en el platillo, en cualquier, y usted le da un golpecito adentro a la yema y entonces dice que empieza y se va, verá, ligando, se va desparramando, y el profeta dice, así es el pecado. Gloria a Dios. Dice, así es el pecado. Lo comercializan, lo preparan y lo hacen parecer atractivo. El pecado se comercializa, dice el profeta, se le hace propaganda. Y no solamente se le hace propaganda, sino que se le hace atractivo para llamar la atención. Pero es el mismo pecado, lo que pasa es que está disfrazado. Lo disfrazan de tal manera para que la gente no vea que es el pecado, sino que es algo atractivo. El licor, el cigarrillo, todo eso tiene buena propaganda. Viene, ¿verdad? Tenemos aquí la gran noche. Pues viene el artista fulano de tal, viene el que canta tal, viene el que baila como, y todo lo ponen, ¿verdad?, bien atractivo, las personalidades que vienen, aleluya, dice el profeta, pero eso es una fachada. Detrás de todo eso está el pecado, está escondido detrás de todo eso, el pecado para atrapar a la gente. Gloria a Dios. Y dice, ahora se comercializan, lo preparan y lo hacen parecer atractivo. Y le dan otro nombre y lo riegan, aleluya, dice el profeta, por donde quiera. Se encargan los medios de comunicación, hermanos, le hacen proyecciones, las propagandas, los periódicos, todo, hermano, riega. Imagínese usted, hermano, normalmente en los Estados Unidos se ve mucho, aquí casi que no se ve eso.
porque esa cultura aquí como que no, eso está regado en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, el rock and roll, el rock, donde hay bandas que tienen nombres satánicos. Ahí, hermano, lo que hay es droga, ahí, hermano, bueno, pues sexo libre. Eso es una cosa que induce a todo aquello. Y cuando viene, ¿verdad? Esas bandas que van a tocar un concierto, que ellos lo llaman concierto, hermano, eso le hacen propaganda por todas partes. Y le los boletos, las entradas, y no te lo pierdas, y pasa una noche inigualable, y pasa un día, y bueno, que el artista va a rifar un disco con la firma de él, que va a regalar un zapato, que, hermano, buscan la manera de atraer a la gente. Dice el profeta, buscan la manera de atraerlo y lo hacen comercial, y entonces llegan eso y lo riegan por toda la tierra, y lo hacen, ¿verdad? Lo han hecho atractivo. El pecado se ha convertido en algo atractivo. Hace años se tenía el viejo Charlie Barleycorn. Pero ahorita aquí dice, es un personaje de leyenda que representa el consumo de las bebidas alcohólicas. Ahora, antes, el beber alcohol era algo, ¿verdad?, como repudiable. A tal grado que esta figura era un anciano todo sucio, todo feo, barbado, descuidado, y dice que él representaba al licor, porque era lo que se tenía acerca de la persona que bebía, pues, que no era una persona cuerda, que era una persona descuidada, o sea, esa persona representaba a quien tomaba licor. Dice, antes el licor lo representaban, ¿verdad?, con ese viejo, y la gente veía esa figura ahí, y era la figura que estaba representando al alcohol, a las bebidas alcohólicas. Una criatura de apariencia horrible, con un sombrero calado hasta las orejas. Dice, y con aspecto de animal prehistórico. Ese era Charlie, de hace unos años. Dice, hoy está muy pulido. Y viene en botella y es popular en los refrigeradores de muchos, incluso así llamados cristianos. Así es, pero es el mismo viejo demonio maligno. Ahora cambiaron, esa figura la cambiaron, la modernizaron. Ahora le pusieron traje, le ponen corbata, etiqueta. Ahora dice, y está metido en las bebidas alcohólicas, en las casas. En Puerto Rico, hermanos, tienen una costumbre de que los hermanos evangélicos toman cerveza. En Puerto Rico, en Argentina, no estamos hablando de los hermanos del mensaje, estamos hablando que tienen eso como una cultura. Y en los Estados Unidos también, incluso aquí hay religiones de personas que se identifican como cristianos que toman licor, que beben aguardiente, que toman cerveza. Dice el profeta, ¿por qué? Porque ahora este Charlie lo bañaron, lo afeitaron, le cambiaron esos trapos viejos. Dice el profeta, pero es el mismo demonio, solamente que ahora le dan otra apariencia. ¿Para qué? Para hacerlo atractivo. Porque así que antes como estaba, no era muy atractivo, no daba. Todo el que veían con una botella lo comparaban con el viejo borracho ese, con el viejo de animal prehistórico. Y dijeron la gente, no, ahora no. Ahora ponen una propaganda, ¿verdad?, del licor, y lo ponen allá en la carretera. Aparecen 2 o 3 mujeres desnudas tomando el licor con hombres en la playa. Hermano, en cualquier sitio. Apareció una mujer, verá, abrazando la botella del licor. Todo eso son propagandas que hacen. ¿Para qué? Dice, para hacerlo atractivo. Pero lo que la gente no ve, que detrás de todo eso, de esa propaganda, de esa figura, de esas mujeres esbeltas, de esos hombres, ¿verdad?, atléticos, dice, detrás de este está el diablo, el pecado. Dice, son demonios que están cubiertos, están detrás de esa propaganda. Dice, están todos los demonios del infierno. Dice, pero usted lo ve que se hacen comerciales, aparece en cualquier periódico, aparece, ¿verdad?, en cualquier revista, en cualquier programa de televisión, cualquier propaganda. Dice, ahora el pecado lo han tirado, lo han comercializado. Dice, hoy está muy pulido, viene en botella y es popular, hablando de Charlie, en los refrigeradores de muchos y llamados cristianos. Así es, pero es el mismo viejo demonio maligno. Era costumbre que algunas veces la abuela, para los dolores de muela, se fumara una pipa de caña. Pero, oh, cuán popular se ha vuelto ese demonio.
La viejita antes agarraba una pipa, la hacía de caña y dice, y se bebía eso. Me imagino yo que eso se convertía en alcohol y eso le dormía, ¿verdad? El dolor de la muela. Gloria al Señor. Y dice, ajá, oh, pero cuán popular se ha vuelto ese demonio. La hija, la madre y aún los hijos fuman. Y eso es popular. Pero es el mismo pecado, solo que está escondido bajo otro nombre. El mismo cigarrillo. El mismo pecado, dice el profeta. Que se ha regado, hermano. Este mundo está tan lleno de pecado que si lo viéramos así, estuviéramos como caminando, como que si usted salpicara esto por aquí de mucha suciedad y hubieran muy pocos espacios donde usted pudiera poner el pie. ¿Usted no le ha tocado caminar por sitios así? Que de repente llueve, hermano, y donde quiera se hace un barrial, un charco, como le decimos nosotros, lodo, y usted tiene que ir caminando por encima de las piedras, tiene que caminar, ¿verdad?, por la orilla, tiene que caminar muy cuidadoso. ¿Para qué? Para no ponerle el pie a esa inmundicia. Así mismo está el mundo, hermano. Está tan lleno de pecado, hermano, que para caminar en este mundo se necesita que alguien nos tome de la mano y nos guíe. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La única manera de que un hombre camine en este mundo y que verdaderamente no cometa pecado es que sea Dios quien los guíe. Amén. Como el niño, ¿verdad? Usted lo suelta, hermano, y ese va a venir todo lleno de barrial. Pero si usted lo toma, usted le va a decir, mire, hijo, ponga el pie aquí. No, ahí no lo ponga, mire. Y si hay un, ¿verdad? No, este palo no, este no resiste. Y así lo lleva y lo lleva y lo lleva hasta que lo pase. Así andamos nosotros en este mundo. Que la única manera que no podamos pisar en falso es que el Señor nos tome, hermano. Porque es que el pecado está tan regado, hermano, que lo conseguimos en todas partes. El profeta está hablando aquí. Imagínese usted en este tiempo, ahorita, con esta tecnología tan avanzada que tenemos ahora, cuánto más el pecado no se ha regado. Sin embargo, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su Espíritu, porque Él prometió guiarnos a nosotros. Gloria al Señor. Dice, solo que está escondido bajo otro nombre. Era malo que la gente apostara. Y había lugares de mala fama donde hacían esas cosas. Bares, donde la gente de respeto no iba. Mire, yo no soy del año allá del profeta, pero sí soy un poquito, ¿verdad? Tengo mis años encima, no tengo tanto tampoco. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que cerca de mi casa había un botiquín. Que le decían un botiquín, un bar. Y allí, hermano, recuerdo yo que la gente verdaderamente no iba, hermano. Las mujeres, eso le pasaba en retirado por allá. Las mujeres que se veían ahí, hermano, mujeres con el cabello corto como un hombre, en pantalones cortos, en choras, así andaban ellas, en franelilla, hermano, no había, hermano. Antes una mujer, recuerdo yo, antes una mujer se cortaba el cabello y esa mujer se veía como una prostituta. Eso de cortarse el cabello, eso es viejo, por eso comenzó, hermano, prácticamente, ya le voy a decir, de los 70 y pico para acá en Venezuela, fue que donde eso se dio tan libre, las niñas en los liceos no se pintaban la boca ni nada, estaba terminantemente prohibido. Las madres no dejaban, hermano, pintar, ni de ninguna madre. Yo recuerdo a mi mamá, mis hermanas se pintaron después de vieja. Ellas decían que si una niña se pintaba, usted sabe que los niños cuando están pequeños mueren, los pintan y que porque son angelitos, una tradición que hay. Y ningún niño lo pintaba, ninguna niña lo pintaban porque le estaban anunciando la muerte. Esas eran las creencias que habían. Ahora no, hermano, ahora cualquier niña te la visten como una meretriz. Cualquier niña de 10 o 11 años, usted la ve por la calle, hermano, desnuda. Chorecitos apretaditos, el strapless, no sé cómo se llama, la broma que le ponen por aquí una tira, y la pintan, hermano, y algunas se mueven coqueticas ahí. Imagínese usted, hermano, hasta dónde ha avanzado el pecado. Y dice, antes no era así, pero ahora sí es así. Y si es el varoncito también. Todo, hermano, ¿por qué? Porque el pecado se ha generalizado, se ha comercializado y se ha presentado como algo atractivo, como algo que no tiene nada malo. Y yo le digo, hermano, que el pecado atractivo sí es. Si no, no fuera pecado. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Orad y velad para que no entréis en tentación. Los discípulos, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y dentro de la oración, el Señor le dijo a ellos, vas a orar así y no nos metas en la tentación. La palabra correcta es no nos deje caer en tentación. ¿Por qué? Porque Dios no mete a nadie en tentación. No nos deje caer en la tentación. O sea, en el día que yo sea tentado, ayúdame. Amén.
Pero más adelante el Señor dijo, orad y velad para que no entréis en la tentación. Gloria al Señor. Dice, donde la gente de respeto no iba, y es verdad, hermano, le estoy diciendo que ninguna mujer grosera, mujeres vulgares, mujeres con cabello corto, todo el mundo ya sabía, hermano, que era prostituta, que trabajaba, todas las mujeres que trabajaban en ese bar, hermano, se conocían. Cualquier mujer que pasaba por ahí, ella se diferenciaba porque ellos pasaban incluso, hermano, por muy fuera del lugar donde estaba ese lugar, y ahí no entraba nadie, ahí no entraban mujeres. Ve ahora, hermano, cualquier licorería, hermano, estaba rotado de mujeres con el pie montado arriba de cualquier piedra como un hombre, empantalonadas, se bajan el pantalón ahí orinando como que sin nada, hermano. Sí, como que si fueran un hombre. Y bueno, y esa es la vida, y la vida hay que gozarla, y bueno, pues, ¿me entiendes? Y religiosos algunos, como dice el profeta. Pero es el mismo pecado, es el mismo diablo que se ha disfrazado. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Por mucho que se disfrace el diablo, por muchas máscaras que se pongan, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, por muchas máscaras que se ponga el diablo, por mucho que se disfrace, hermano, gloria a Dios, el Espíritu Santo siempre le va a quitar la máscara. Amén. ¿Cómo será que el profeta dice, el hermano Branham dice un mensaje, no recuerdo ahorita el mensaje, y dice que hay un joven, dice, tratando de cometer el pecado, baja el Espíritu Santo y le dice, es malo, porque es que el Espíritu Santo dice que vino para redarguir, mire, hermano, cuando uno hace algo malo, uno lo hace voluntario. Uno hablando del creyente, de nosotros como cristianos, hermano, sabemos lo bueno y lo malo. Este mensaje nos dice a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Mire, hermano, este mensaje nos enseña a vestir, a caminar, a hablar. Este mensaje nos enseña a todo eso. El Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque tal vez yo no lo pueda descifrar, usted a lo mejor lo pueda ver atractivo. Dice, pero si el Espíritu Santo está aquí dentro del corazón, el Espíritu Santo te va a decir detrás del pecado, lo que está detrás de todo eso. Por muy atractivo que se vea, el Espíritu Santo siempre va a estar allí. Gloria a Dios. Dice, esos lugares de mala fama donde hacían esas cosas, bares, donde la gente de respeto no iba. Y cuando las mujeres iban por una calle donde había un bar, era costumbre que ellas cruzaban al otro lado. Pero ahora ellas no hacen eso. Ahora más bien se meten en el bar. Dejan que una niñera les cuide los hijos. Y ella se ha convertido en una visitadora de bares en vez de una madre. Dice, es más popular para ella. Dios la hizo una madre. Dice, pero ella no. Dice, ella ahora entra en el bar, ¿verdad? Hermano, y es tan tremendo porque las mujeres se organizan entre ellas, entre varias mujeres. A veces ni siquiera van con hombres. No es que se meten con hombres a beber. No, a veces se hacen un grupo hasta de 5 y 6 mujeres y se ponen a beber ya ahí. Hermano, como hacían los hombres antes. Que los hombres iban y venían de cualquier sitio y vamos echando unos palos ahí, se metían. Palos quiere decir tomar licor, pues, ¿verdad? Y entonces se metían 2, 3, 4 hombres. Ahora las mujeres también hacen así, hermano. No digo que las mujeres han venido a llegarse como un hombre. Sí, se reúnen hasta en las casas, hermano. 2 o 3 mujeres, hermano, se reúnen y se ponen a tomar y a beber. Y yo le digo porque yo he oído muchos testimonios acerca de eso, hermanas, que me han contado, ay, hermano, nosotros salíamos, hermano, mire, y bueno, pues nos poníamos a beber como cualquier hombre. Ahí se sentaban en esa mesa hasta que se emborrachaban y se iban para su casa, borrachas. Entre ellas mismas se emborrachaban. Dice el profeta, ella dice que meterse en un bar, dice, es más popular que ser una madre, que ser una mujer decente. ¿Pero qué es? El pecado. Dice, las apuestas se llevan a cabo en los salones nocturnos del bajo mundo. Pero ahora, cada vez que llega visita, se sacan las cartas y se ponen a jugar. Eso sigue siendo pecado y Dios lo hará pagar a usted por su pecado. Él aborrece el pecado porque es un Dios santo y un Dios santo no puede tolerar el pecado. Amén. ¿Entiende? Dice el profeta aquí, la gente en los bajos fondos por ahí, en los centros nocturnos, sobre todo en Japón, hermano, por ahí en Bangkok, en Tailandia, toda esa zona por ahí, hermano, por ahí esas zonas de bajo mundo, casinos, hermano, cosas que de apuestas, hermano, ahí se apuestan hasta la vida de las personas. Salen de ahí y dice, ahora la persona, no, llegó fulano, bueno, ¿cómo no? Vamos a echar una partidita de caída aquí, vamos a jugar a Gilei, dice, se ponen a jugar las cartas, se ponen a jugar las barajas. Dice el profeta, dice, sigue siendo el mismo pecado, sigue siendo la misma apuesta. Gloria a Dios. Dice, pero eso se ha hecho generalizado. Yo recuerdo, hermano, porque imagínese usted que yo
yo recuerdo, hermano, que aquí mismo en La Tejita, yo me crié aquí en La Tejita, y el hermano Félix también llegó jovencito aquí, a La Tejita, y bueno, pero él debe acordar, y el hermano Geni, imagínense, debe acordar más que nosotros. A lo mejor él no vivió aquí en La Tejita, pero tiene más años que nosotros, hermano Geni. Nosotros vimos que bastantes veces la policía recogía a la gente que conseguía jugando baraja, hermano. Era un delito, y si lo conseguían jugando agileya, hermano, bastantes presos metieron en el gobierno de Rafael Caldera, le aplicaban la ley vagos y maleantes. La gente salía corriendo, hermano, la policía los perseguía, hermano, es que era un delito, hermano, pero que se pagaba con cárcel. Ahora no. Ahora, dice el profeta, están los centros de apuestas, están los casinos. Ahora el mismo gobierno, yo escuché que el gobierno dijo que cuando pasara todo esto iba a abrir un casino ahí en Caracas. Eso sí, había que pagar con Petro. ¿Qué le parece a usted, hermano? Sí. Entonces imagina, el profeta dice, ahora el pecado es legal. El pecado tiene el visto bueno de los gobiernos, ya las leyes que eran en contra del pecado ya no existen. Hablando humanamente, el pecado ha ido como ganando terreno. ¿No dice el profeta que es como la amarilla del huevo? Que se toca y se va regando y cuando poco usted se da cuenta, todo está manchado de amarillo. Habrá algún puntico blanco por allí, ¿verdad que sí? Que no estará contaminado, dice el profeta, pero se va regando como tentáculo. Aleluya, pero Dios tiene que castigar todo eso, porque Dios no puede tolerar el pecado. Si Él pudiera tolerar el pecado, lo habría hecho cuando se cometió el primero. Pero el pecado requiere muerte y el que practica tal cosa ya está muerto en pecados y delitos. Hermano, porque es que el pecado mata. El pecado no es que va a matar a la gente, no, hermano. Cuando nos vayamos de esta tierra ya al fuego eterno. No, el profeta dice, no, ya el pecado lo mata aquí. Es como la vida eterna. El profeta dice, la vida eterna se recibe aquí. Amén. Sí, hermano. Usted dice, hermano, la iglesia va a pasar por tribulación. Dice el profeta, pero ella no va a ser salva en la tribulación. Ella va a entrar salva de una vez a la tribulación. Porque en tribulación no hay salvación. Así mismo el que está perdido, hermano. El que está perdido, el que está muerto, entra muerto ya de una vez. Entra muerto. El que practica el pecado, dice el profeta, está muerto. Porque la paga del pecado es la muerte. No, que se va a morir allá. No es que se va a morir allá, no. Es que ya está muerto aquí. Gloria a Dios. Amén. Que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él ha sido nuestra luz y nos ha libertado del pecado. Amén. Gloria a Dios. Ya está muerto en pecado y delito. Yo sé que eso lastima, pero precisamente es mi intención lastimarlo. Vemos que por esos tremendos males se acercan los juicios para este país, porque Dios no puede permitirnos quedarnos sin castigo por el pecado. Él no podría ser un Dios justo, permitiéndonos vivir de la manera en que estamos viviendo sin hacernos pagar por eso. Está hablando como nación, como país. Un país, ¿verdad? Y por eso leímos aquí Sodoma y Gomorra. Fueron castigados precisamente por su pecado. Fueron castigados como nación. Si un hombre peca, hermano, un hombre tiene que pagar delante de Dios por ese pecado. Si un pueblo peca, si una nación peca, esa nación tiene que responderle a Dios por el pecado. Dice porque Dios es muy santo. Y dice el profeta aquí, si Dios no le hace pagar a este país por su pecado. Está hablando allá de los Estados Unidos. Nosotros estamos hablando aquí de Venezuela. Cada uno hablará de su país. ¿Me entiende? Dice, Dios tiene que hacerle pagar a cada nación por su pecado. Las leyes, hermano. Qué tremenda responsabilidad. Usted se pone a ver antes las leyes, hermano. Antes las leyes protegían a la familia. ¿Sí? Las leyes, hermano, protegían a la familia. Las leyes eran, ¿verdad? Que la familia era la base fundamental de la sociedad. Era la célula fundamental de la sociedad. O sea, un país lo construyó una familia. Un país echaba adelante por una familia. ¿Me entiende? ¿De dónde salen? Dice que de dónde salen. ¿Verdad? Aquellas personas, se ha hecho una encuesta. Es muy extraño, hermano, que de dónde salen, ¿verdad? Las buenas personas, hablándolo de personas, ¿verdad? Honestas. Salen de buena familia. Y muy pocos salen de mala familia también. Pero todo no es por la familia rica ni pobre. Muchas veces es del fundamento que tiene aquella familia cuando va creciendo. Y por eso siempre se cuidaba a la familia. Y decía que el gobierno protegía a la familia. ¿Cuál era la familia? Dice papá, mamá y los hijos. Era la familia propia. Después incluían a los abuelos, por supuesto que ya eso. Pero la familia como tal, como la base de la sociedad, era la familia donde había un hombre, dice, y la familia la conformaban el hombre, la mujer y los hijos. Y tenían sus hijos, por supuesto. Eso era una familia. Ese era el concepto. La constitución nuestra lo decía. Las constituciones del mundo lo dicen. La única constitución que yo sé, hermano, que todavía dice eso, es la constitución de Rusia. Y no sé si la de Corea del Norte. Donde solamente
solamente ellos, a pesar de que son comunistas, que dicen, el profeta dice que los comunistas son ateos, que no creen en Dios, y sin embargo ellos no permiten matrimonio entre personas de un mismo sexo, no lo permiten, que los países que se llaman cristianos lo permiten. Entonces, ¿cómo no van a pagar esta gente, hermano, que ha sacado los principios bíblicos, que ha sacado los principios de Dios, los ha sacado de la Constitución, de las leyes? Eso fue sacado de nuestra Constitución. Nuestra Constitución fue sacado eso, ¿me entiendes? Ahora con esa fulana igualdad de género, ahora eso, ¿verdad? Que los derechos de los homosexuales, los transexuales, ahora no se sabe quién es la familia. Hay países, ¿verdad?, donde permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso, hermano, usted se pone a ver Italia, Estados Unidos, la misma China. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos solamente políticamente, pero si nosotros tiramos la vista, hermano, espiritualmente, nos damos cuenta que esas naciones han aprobado, hermano, han aprobado el aborto libremente, que bueno, pues, aprobado como ley, un aborto, y eso es un crimen. ¿Verdad que sí? El profeta dice, habrá el momento cuando el médico dice, la vida de ese niño pone en riesgo la vida de esa madre. Habrá momentos en los cuales una mujer o el médico tendrá que practicarle un aborto, un golpe, cualquier cosa, y sin embargo hay madres que no lo permiten, no quieren, buscan hasta el final un milagro. ¿Me entiendes? Pero está permitido. El matrimonio igualitario. Hombres y mujeres ya, ¿verdad? Hombres viviendo con hombres, mujeres con mujeres. El profeta dice el pecado de Sodoma, como en los días de Sodoma, como en los días de Lot, dice la Biblia, que sería el tiempo final. Dice el profeta, entonces esta gente ha sacado de las constituciones, ha sacado, hermano, hasta Dios. En Bolivia, el presidente que estaba ahí sacó a Dios de la constitución. Evo. Y esta muchacha que es como católica, no sé qué será, carismática o evangélica o libre, no sé. Lo cierto es que esta muchacha, esta señora que está ahorita de presidenta ahí en Bolivia, ¿qué hizo ella? Ella volvió a meter a Dios en la constitución. Por lo menos tuvo ese pequeño respeto de volver a Dios nuevamente. Porque ellos no decían, usted sabe que decían en nombre de Dios y la patria. Cuando yo me juramenté como soldado, nosotros los soldados nos juramentábamos en el nombre de Dios y la patria. Y el comandante decía, la ley, ¿verdad?, de juramentación decía, si vosotros no lo hacéis en defensa de la patria, decía así, decía, Dios y la patria los demandarán. Todo era Dios, primeramente Dios. Dios y fe. Usted veía ahora no. Aquí en Venezuela, la patria, socialismo, muerte, comandante eterno. Antes no. Antes era Dios y federación. Dios y federación. Pero para ellos poder adaptar y permitir que el pecado se riegue, tuvieron que sacar a Dios de las constituciones. Usted sabe lo que pasó en Estados Unidos, cuando sacaron a Dios de las escuelas, todo eso, hermano. Y fíjese bien, ¿por qué está pasando todas estas tragedias? Porque ya incluso hasta de las constituciones, Dios ha sido desplazado. Porque es la única manera de aprobar leyes en contra de la palabra de Dios. Dice el profeta, pero tiene que tener su castigo porque es pecado. Entonces, dice el profeta, es pecado. Dice aquí, Él no podría ser un Dios justo y permitiéndonos vivir de la manera que estamos viviendo, ¿sí?, sin hacernos pagar por esto. Como lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, si el Dios del cielo nos permite seguir tranquilos con lo que estamos haciendo, para ser justo tendría que resucitar a Sodoma y Gomorra y disculparse por haberlas destruido, porque nosotros somos tan malos como lo fueron ellos, dice el profeta, o tal vez peores. Y es verdad, hermano, este mundo es peor que Sodoma y Gomorra. En este mundo se hacen cosas, hermano, que en Sodoma y Gomorra no se hicieron, porque el pecado ahora se ha multiplicado demasiado. Hay más herramientas, hay más mecanismos, hay más formas de, dice el pecado, el profeta dice, de hacerle propaganda al pecado. Ahorita se le hace mucha propaganda al pecado. Gloria al Señor. Ahora, dice el profeta aquí, ahora cualquiera que tenga la más mínima porción del verdadero Espíritu de Dios puede sentir el aire caliente del juicio que se avecina en su espíritu. Usted puede discernir y saber que algo está a punto de suceder. El mundo entero está temblando, las naciones pequeñas y las grandes, porque en las manos de los bolcheviques, comunistas impíos sin sangre y secta despiadada, tienen el poder para convertir este mundo en ceniza en un minuto. Solo la misericordia de Dios, que tiene paciencia, es todo lo que lo sostiene. Amén. Gloria al Señor. Dice, ellos, estos comunistas, ateos, estos bolcheviques, tienen el mundo en la mira. Dice, cualquier creyente, cualquiera persona que tenga visión espiritual, se da cuenta que estamos viviendo en el tiempo del fin.
Aleluya, dice cualquiera persona que tenga el Espíritu de Dios sabe que todo lo que está sucediendo porque hemos llegado al tiempo del fin. Y nosotros le damos gracias a Dios, aleluya, ¿verdad? Que como dije ahora, que en medio de este mundo de pecado, cualquiera puede decir, hermano, aquí no se puede caminar. Y es verdad, hermano. Usted como hombre, hermano, nosotros que somos hombres que estamos aquí, nosotros sin el Espíritu Santo no podemos caminar en la calle, hermano. Caemos en la concupiscencia, caemos en la mirada de las mujeres del mundo. Hermano, tan desnudas que andan, tan provocativas que andan en el mundo, de la forma como andan. Y sin usted poder decirle nada porque puede ir hasta preso. Pero la única manera, hermano, es que en este mundo, la única manera que se pueda caminar sin mancharse de pecado, es que nosotros verdaderamente seamos cristianos. Y cristianas también. Porque no vaya a pensar usted que afuera también no hay serpientes por allí. Allí hay hombres, hermano, que así como son las mujeres, así también hay hombres. Hay un espíritu que los unge. Yo conozco hombres, hermano, que he hablado con ellos que han llorado, hermano. Llorado como un niño, confesándome. En mis cultos que yo he hecho, hay hombres que se me han acercado y han llorado, arrepentidos. Hermano, me han dicho, hermano, mire, yo no sé, hermano, que Dios me ayude, que Dios me guarde, que Dios me perdone. Yo he sido instrumento para dañar hogares. Un hombre, hermano, estando joven, hermano, eso destruyó hogares a diestra y a siniestra. Y así hay mujeres también, hermanos, que están para eso. Y le digo, la única manera que se pueda caminar en este mundo y que verdaderamente no podamos mancharnos de pecado es que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, hermano. Es la única manera. Por eso el profeta siempre en el mensaje ese que predicamos aquí pasado, que decía la unión invisible, el novio, ¿verdad? Y la novia de Jesucristo y su novia, dice una unión invisible. El profeta dice ahí, la única manera es morir. Así que el Espíritu Santo sea con nosotros, que nos ayude, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Amén. Porque podemos caminar, sí podemos caminar, sí se puede caminar. Solo si no podemos caminar. Como dijo él, sin mí nada podría hacer. ¿Cómo puede caminar una joven y vencer la tentación de cortarse el cabello? ¿Verdad? De las muchachas afuera, de que esa influencia la atrape. Hermano, que vaya de la mano del Señor. Amén. Y un jovencito también, si no usted lo verá de repente como me dijo una hermana, ay hermano, mire, fui a llamar al hijo mío y lo vi que cargó un zarcillo en la oreja. Fíjese bien, si no, hermano, el muchacho se pondrá un zarcillo también en la oreja. Si no, también caerá en esos mismos espíritus. ¿Por qué? Porque es que el pecado se ha generalizado. El pecado está tan regado que la única manera de no contaminarse es que verdaderamente Jesús nos haya tomado de la mano. Amén. Nos haya blindado. Que el Espíritu Santo, donde quiera que nosotros vayamos, Él vaya con nosotros. Amén. Entonces nosotros le damos gracias a Dios, dice el profeta. Todo esto está llegando a su fin, hermano. Porque el pecado fue declarado abiertamente, fue justificado el pecado por la gente, ha sido legalizado. El pecado se le cambió el nombre de pecado. El pecado ahora es civilización. El pecado ahora se llama moda. Ahora el pecado se le dice moda. Hermano, no, esa es la moda. Mire, y ese pantalón ahí, porque cuando salió eso del pantalón que los muchachos cargaban esos pantalones aquí abajo, eso es pecado. No, eso no es pecado, esa es la moda. Y esos cortes ahí, hermano, y ese filo por ahí, no, esa es moda. Y usted, hermana, no, esa es moda. Ahorita el pecado, para salir del paso, es moda. Hermano, el pecado sigue siendo pecado. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que Dios nos dé la fuerza y que verdaderamente pues, el Espíritu Santo prevalezca en nuestros corazones. Amén. Y que abramos las puertas del Espíritu Santo, hermano, porque se necesita Dios. Dios es el único que nos puede librar Amén. De todas estas cosas que se avecinan. Le damos gracias a Dios por ser elegidos. Nosotros le damos gracias a Dios que Dios nos haya llamado, que nos haya elegido. ¿Verdad? Ahora estamos en sus manos. Él va perfeccionando la obra. Amén. Él es el que va a ver amordeando, él es el que va construyendo a cada uno, él lo va a ver, le va quitando, como el escultor. El escultor va pasando la lija y la cosa, y hay sitios donde tiene que meterle al formón con un que tiene que meternos el mandarriazo. ¿Verdad? Porque llega a un sitio donde pasa la lija y nada. Mira ahí, no hagas eso. Y la lijita suavecita. Y no hagas eso, mira, no hagas eso. Hasta que dice, no, esto sale con un martillazo. De repente yo, ay, Señor, ayúdame. Señor, Dios mío, mira. Dios, en un hospital, en una cárcel, en cualquier lugar, hermano, bajo presión, bajo circunstancias, hermano, que, bueno, un martillazo, ¿para qué? Bueno, porque Dios nos está formando. Entonces, que el Señor nos bendiga, hermano, y Dios nos guarde. Que la gracia de Dios sea con nosotros. ¿Cuántos están contentos? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros.